anatómica, específicamente, ustedes saben que son glándulas anfícrinas, que están ubicadas a las bolsas escrotales, que están fuera del tronco, pendientes a ambos lados del pene, en las bolsas escrotales, como dijimos anteriormente. Necesitan una temperatura inferior de la temperatura corporal, por eso requieren estar fuera para cumplir su función. Estos testículos están ubicados en las bolsas escrotales a diferente altura, generalmente el izquierdo está un poco más descendido que el derecho. Esto es importante para que entre sí no contacten, no se choquen y no se lesionen ni ocasionen dolor. Cuando nosotros hablamos, cuando son glándulas anfícrinas, porque producen, digamos, segregan hormonas a la sangre, que son las hormonas encargadas del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, y además son los responsables de la formación de los espermatozoides. ¿Bien? Por eso decimos que es una glándula anfícrina. Cuando nosotros hablamos de la anatomía estrictamente, tenemos que hablar de las formas, de las relaciones y de las características generales de los órganos, que es lo que vamos a empezar a ver en esta clase de hoy. Cuando nosotros hablamos de testículos, decimos que los testículos son entonces dos órganos que tienen forma ovoidea. Esa forma ovoidea la describe en sentido, de acuerdo con la forma ovoidea que tienen, podemos describir en él un eje oblicuo de tal manera que tiene un polo anterior y un polo posterior, es decir, no están verticalizados, son órganos ovoides, firmes, que tienen un eje antero-posterior, por lo tanto tenemos un polo anterior y un polo posterior oblicuo y se encuentran aplanados además. Vamos a imaginarnos, no es que vamos a imaginarnos, esto sería superior, esto sería inferior, esto sería medial y esto sería lateral, ¿sí? Entonces, en los testículos vamos a describir un eje mayor, oblicuo, antero-posterior. Bien, este eje mayor, oblicuo, antero-posterior me va a permitir determinar la longitud general del órgano, que es aproximadamente de 4,5 centímetros. La longitud total es de 4,5 centímetros. Bien, tiene dos caras este testículo. Si yo hago un corte coronal del mismo, es decir, yo hago un corte a este nivel, yo voy a ver que el testículo lo voy a encontrar de esta manera, ¿sí? Entonces, si esto sería superior y esto sería inferior. Si yo parto desde el polo anterior y voy hacia arriba y hacia atrás, por decirlo de alguna manera, llego al borde superior del testículo. Entonces tengo un polo anterior y un borde que va a ser antero-superior. Y tengo un borde que va a ser postero-inferior, por debajo. Ambos bordes separan las dos caras que tiene el testículo. Una cara que es medial, que es esta que tenemos acá, de una cara que va a ser lateral, que es la que está por fuera. Entonces tengo un polo anterior, un polo posterior, dos caras, una cara interna o medial, una cara externa o lateral y dos bordes que van a separar estas caras. ¿Bien? Es importante tener en cuenta que la altura del testículo, que va desde borde a borde, no es de 4,5 centímetros, sino que es una altura que, como va de borde a borde, no tiene la longitud total del testículo, que la longitud total o mayor va desde el extremo anterior al extremo posterior, entonces es un poco menor, es de 3 centímetros. Eso es para que no se confundan. El eje longitudinal del órgano en posición o in situ, el órgano, desde su borde superior al borde inferior, mide otro, no es ese su eje mayor. Por lo tanto, su altura, que no es su eje mayor, es de aproximadamente unos 3 centímetros. Y su espesor, que va desde la cara medial a la cara lateral, ese eje, no es un eje, ese diámetro, o puede ser un eje transversal, es de aproximadamente 2,5 centímetros. Bien, pesa entre 20 y 25 gramos aproximadamente, es de color azulado, blanquecino, firme al tacto. Tiene, si nosotros lo palpamos,
tiene la consistencia como del globo ocular, tiene como una presión bastante importante, es pulido, brillante, regular, ¿bien? Todas esas características morfológicas son importantes que las tengan en cuenta, ¿bien? Entonces, esas son las características, estas serían las características generales que tiene el órgano. El testículo, visto en este mismo corte que nosotros tenemos acá, en este corte coronal, se relaciona por su polo anterior y en su borde superior con un órgano que es el epidídimo, bien, que tiene relaciones con él y se continúa después con el conducto deferente. Esto se desarrolla en el borde superior, partiendo desde el polo anterior y relacionándose con la cara externa o lateral del testículo, en tanto que la cara interna del testículo no se relaciona absolutamente con nadie, está tapizada completamente por la vaginal o el peritoneo visceral. En un punto se va a reflejar este peritoneo sobre la parietal, pero no tiene relaciones con ningún órgano. Entonces, las relaciones que tiene el testículo, si hablamos de relaciones con vasos y con órganos, están dadas siempre por su cara lateral o su cara externa. Por su cara interna o medial no tiene relaciones, ¿sí? Más que con la vaginal. Eso es importante para tenerlo en cuenta, ¿bien? Este testículo que está cubierto por la vaginal, nosotros vamos a ver que en una pequeña parte o en un sector de él no hay, no hay peritoneal, no hay vaginal, entonces hay una parte donde está completamente descubierto solamente en relación con la fascia inmediata dentro de las bolsas escrotales. Si este es el testículo y por encima tenemos el epidídimo de esta manera, ahí lo dejamos al epidídimo nada más, vamos a ver que en una parte, después lo vamos a desarrollar mejor a esto, pero la vaginal lo que hace es cubrir ambos órganos de tal manera que en una parte de su desarrollo la vaginal se refleja sobre sí misma formando las dos hojas del peritoneo. El testículo está cubierto dentro de los escrotos que tienen varias capas por peritoneo. En su descenso desde la cavidad, peritoneal, en el retroperitoneo, donde tiene su origen inicial, donde está su esbozo embriológico inicial, en donde se comienza a desarrollar, el testículo debe descender. Y desciende siguiendo un ligamento que le da, no un ligamento, después se va a transformar en un ligamento, desciende siguiendo, una guía que permite, su descenso completo, que es el gubernaculum. Pero a su vez, esa sería la guía, por decirlo de alguna manera, donde desciende, pero además necesita un espacio por donde pasar, un conducto por donde pasar. El conducto es el conducto vaginal, ¿sí? O vaginotesticular. Ese conducto vaginal, ese proceso, después tiene que desaparecer, se involuciona y ese conducto se llena de tejido celular y si permaneciera abierto, permaneciera libre todavía, o sea, con luz, ese conducto luego del nacimiento es factible de que se desarrolle alguna hernia dentro del mismo, es decir, que alguna víscera dentro de la cavidad abdominal trate de salir por la presión de la cavidad abdominal y se meta en lugares que son débiles. Uno de ellos es ese conducto que puede estar permeable, por eso se sella de alguna manera. Ese conducto vaginal arrastra el peritoneo visceral de la cavidad, el peritoneo parietal. Entonces, en ese arrastre tapiza completamente al testículo, pero después queda aislado el testículo dentro de esa vaginal y no tiene contacto con la cavidad abdominal. Por lo tanto, el testículo está en los escrotos cubierto con la vaginal, ¿sí? Que se comporta como con cualquier otro órgano. Nosotros tenemos que la vaginal tiene una hoja que es visceral y una hoja que es parietal. Y por fuera de esto tenemos el resto de las cavidades, de las bolsas escrotales o de las capas de las bolsas escrotales. Cada capa de las bolsas escrotales tiene como una prolongación que va a ir hacia la pared del abdomen, pero la peritoneal no. ¿Por qué? Porque se llenó de tejido celular, se afibrosó y desapareció. Lo que quedó en su lugar, en lugar de haber una hoja peritoneal o un conducto peritoneal, lo que quedó es un ligamento que se llama el ligamento de Cloquet, ¿sí? O sea, ese peritoneo queda, el descenso del peritoneo hasta la cavidad, de los escrotos, hasta donde llega, queda como un ligamento fibroso, que es como un vestigio embriológico de la vaginal,
que permitió el descenso del testículo, que se llama ligamento de Crockett. Bien, el resto de las hojas, de las capas que forman el escroto, son prolongaciones de la pared. Lo único que no se prolonga y no se mantiene esa prolongación a lo largo de la vida del varón es la vaginal, ¿sí? Solamente queda dentro del testículo. Bien, está pisando el testículo, dentro de los escrotos. Si nosotros vemos la vaginal acá, tiene una cavidad. Tiene una cavidad y tiene un lugar en donde la hoja se flexiona. El lugar en donde la hoja visceral se transforma en parietal, que sería la línea de reflexión del peritoneo vaginal en el testículo, está ubicado cerca del polo anterior del testículo y se va a orientar siempre por la cara interna o medial hacia atrás, ¿sí? Entonces, la parte interna, desde el polo anterior al polo posterior, hay una pequeña partecita del testículo desde el polo anterior al polo posterior en su cara medial que no tiene una cobertura vaginal, porque es el lugar en donde la visceral se está transformando en parietal y la deja libre. ¿Bien? Ese gubernáculum del que habíamos hablado antes, que se extiende desde la región retroperitoneal hasta el fondo de los escrotos, forma lo que se llama posteriormente el ligamento escrotal. Es decir, la cara o el extremo inferior, el polo inferior, el póster inferior o el borde inferior junto con el polo posterior del testículo, pero en su borde inferior, hasta el fondo de las cavidades, de la cavidad escrotal, con todas sus capas que ahora vamos a ver, tienen la presencia de un ligamento. Ese ligamento que va desde el polo posterior y borde inferior del testículo al fondo de las bolsas escrotales es el ligamento escrotal. Ese ligamento escrotal es importante porque su ausencia hace que el testículo permanezca libre dentro de las bolsas escrotales y le permite movilidad. Nosotros vamos a ver que el testículo está pendiente o pende de un cordón que se llama cordón espermático, que tiene un conjunto de vasos sanguíneos que llegan hasta el testículo y que salen desde el testículo, que son los vasos venosos que son tan importantes. Todo eso está, en relación con el testículo y es tan móvil como el testículo. Entonces, si no tiene un elemento de fijación, puede torsionarse sobre sí mismo el testículo durante algún movimiento y esa torsión provoca una obstrucción fundamentalmente vascular y dentro de los vasos sanguíneos venosos, formando o creando una patología que es un infarto testicular, que después va a generar una necrosis importante dentro del testículo. Entonces, es una causa frecuente. O sea, van a ver el año que viene ustedes cuando estudien patología, van a estudiar infartos. Y uno de los infartos es venoso. Y el ejemplo, el modelo de ese tipo de infartos es justamente testicular, por la torsión que puede tener el testículo dentro de las bolsas escrotales, fundamentalmente por la ausencia de este ligamento. Entonces, este ligamento se lo tienen que acordar ustedes que existe. Va desde el fondo de los escrotos hasta el polo inferior o bien el borde inferior de los testículos. Bien, y es como si fuese un vestigio del ligamento guía que llevó, a los testículos hasta las bolsas escrotales, que es el gubernáculo. Bien, ese termina en el fondo de las bolsas escrotales y ahí es donde después se queda como un ligamento, que es el ligamento escrotal. Ahora, cuando veamos todos los vasos, se van a dar cuenta de la cantidad de vasos sanguíneos que hay a este nivel para que tengan una idea, básicamente, de cuáles son los vasos que se pueden torsionar y generar este tipo de patología vascular que es frecuente, es un ejemplo y el año que viene lo van a ver bastante. Se lo van a poner de ejemplo, es más, de ejemplo. Bien, cuando nosotros vemos cómo es que llega el testículo hasta las bolsas escrotales, tenemos que conocer, para poder comprender las capas o las distintas paredes de las bolsas escrotales, cómo está constituida la pared. Para eso, tenemos que
recordar algo que vieron ustedes en nutrición, que tiene que ver con los distintos músculos que tiene nuestra pared anterolateral. Son músculos anchos. Esto es sencillo, es simplemente recordarlo para que van a ver que recordando esto van a interpretar de manera muy sencilla cuáles son las capas y después las van a sacar sin necesidad de memorizarlas. Les va a resultar fácil entender cuáles son, desde la profundidad a la superficie o desde la superficie a la profundidad, cuáles son las capas de las bolsas escrotales. Vamos a recordar inicialmente que tenemos un músculo que es el más interno de todos, lo vamos a dibujar así como si fuese acintado, que es el transverso del abdomen. Ese músculo sería el transverso. Ese es el más profundo de todos. Por fuera del transverso hay otro músculo que ahora lo llamamos oblicuo medial o interno y antes le llamábamos oblicuo menor. Bien, ese por dentro está el oblicuo menor. Bien, por fuera de este hay otro músculo que es el más externo que se llama oblicuo mayor. El oblicuo mayor se continúa hacia adelante con una hoja de inserción aponeurótica que es su hoja aponeurótica de inserción o aponeurosis de inserción. Todos tienen una hoja final o una aponeurosis de inserción. Esas distintas aponeurosis de inserción de los músculos anchos, vamos a recordar que el más interno es el músculo transverso, el oblicuo medial o oblicuo interno es el que le sigue y el oblicuo lateral es el más externo de todos. Cada uno de ellos va después a contribuir a formar la vaina de los rectos, ¿bien? Y después tenemos la línea blanca o línea media, ¿bien? Esta sería la línea blanca. La línea blanca es la aponeurosis que hay, la intersección aponeurótica que queda entre un recto y el otro recto, ¿sí? O sea, cada uno de los rectos, dependiendo de qué lugar yo me encuentre dentro, o sea, estamos por encima o por debajo de un ángulo, de un arco que se llama arco de Douglas, van a estar formadas estas hojas por algunas de estas fascias. No importa, después eso lo vamos a ver más adelante, no es tema ahora que nos interese. Lo que sí me interesa que recuerden ustedes es cómo es la disposición de estos músculos, que todos tienen una fascia que los continúa y que forma parte de la vaina de los rectos posteriormente, y que cada vaina de los rectos, que es medial, está separada una de otra por una línea que se llama línea blanca. Eso lo vamos a ver en el ser humano y su medio a esto, ¿bien? O sea que es simplemente para que lo recuerden ahora. Por dentro de esto, por dentro, tengo una fascia que está entre la aponeurosis del transverso y el peritoneo, que es la fascia transversalis. Por dentro de todo esto, yo tengo la fascia transversalis. Esa sería la fascia transversalis. Y por dentro de la fascia transversalis, yo tengo la hoja parietal del peritoneo de la cavidad abdominal, o sea, eso que está dibujado en rosa, esa sería la hoja peritoneal, ¿sí? Por fuera yo tengo tejido celular adiposo, mucho tejido celular adiposo. Por fuera de todo esto tengo el tejido celular subcutáneo, ¿bien? Y por fuera de esto tengo la piel. Por fuera de esto tengo la piel. Bien, por fuera de esto tengo la piel. Vamos a dejar ahí la piel y la piel ahí. Bien, bueno, entonces, la primera hoja de los escrotos está constituida en la superficie por la piel. La piel es la primera hoja y es la más externa de todas. Ahí me salió un pelo. Bueno, ahí. La piel forma o se continúa con un tabique medial que termina en la sífisis pubiana y es continua la piel con el otro escroto. O sea, forma un fondo de saco tabicado, pero la piel es continua con cada, entre los dos escrotos fundamentalmente. Bien, entonces la primera hoja que tengo es la piel, que es la más externa. Esa piel, ¿cómo es?
Está arrugada, normalmente tiene pliegues, es de color oscuro, se va haciendo cada vez más oscuro en la medida en que el varón va creciendo en edad. Además tiene folículos pilosos, glándulas sebáceas y demás. Es piel. Por debajo de la piel hay un conjunto de fibras que están adosadas a ella, que son en realidad las responsables de que esta piel se pliegue, ¿sí? Que forme esas arrugas en las bolsas ciclotales, que es el dartos. ¿Bien? Ese dartos es una capa muscular y está constituido por músculo liso. Bien, eso es importante, porque si es músculo liso, la inervación va a depender del sistema nervioso autónomo. Bien, por dentro de esto tengo esta capa de tejido celular. Esta capa de tejido celular desciende en forma grotesca y ese es el tejido celular subcutáneo. Es la tercera capa de los escrotos. Bien, es para cada uno de los escrotos en forma individual, no tiene continuidad con la del lado opuesto. Entonces esa capa es el tejido celular, es la capa de tejido celular o subcutáneo. Bien, por dentro de esa capa tengo una capa que se llama fibrosa externa o fascia externa, que es la aponeurosis de inserción del oblicuo mayor. El oblicuo mayor desciende y es la capa fibrosa externa la que continúa desde la floresta a la profundidad estas hojas. Entonces esta sería la fascia externa. Esa fascia externa es el músculo oblicuo, o está constituido por el músculo oblicuo mayor o externo. Bien, eso es importante. Por dentro de esta tengo un conjunto de fibras musculares que se descienden como si fuesen en dos fascículos, un fascículo externo y un fascículo interno, que es la capa cremasteriana. Esta capa cremasteriana es responsable de generar el ascenso de los testículos ante determinados estímulos, como por ejemplo el frío. Entonces esta capa que está en la profundidad, que continúa a las fibras musculares del oblicuo medial o interno junto con las fibras del músculo transverso, es el cremaster. El cremaster entonces está constituido por músculo que procede del oblicuo medial y del transverso. Cuando existen, puede ser del oblicuo medial únicamente, cuando existan las fibras que descienden juntas, las fibras juntas del oblicuo medial más el transverso, constituye un tendón, ese conjunto de fibras que recibe el nombre de tendón conjunto y forma parte de la pared posterior del trayecto inguinal. Después lo vamos a ver en el ser humano a eso. Lo importante que se acuerden es que esta capa de músculo es músculo estriado. ¿Sí? Esto es músculo estriado, a diferencia del otro, que era músculo liso, responsable del reflejo cremasteriano que provoca el ascenso de los testículos. Luego de esto tengo el descenso de esta capa, que es la fascia interna, que está dada solamente por la fascia transversalis. Entonces acá tengo la interna. Esta sería la fascia interna. La fascia interna está dada solamente por la fascia transversalis. Y después en el interior, acá, obviamente, lo vamos a dibujar, me quedó un espacio pequeño, tenemos el testículo con el epidídimo, ¿sí? Ahí tenemos
testículo con el epidídimo. Bien, el testículo está cubierto por dentro, como dijimos antes, por la vaginal, pero esa vaginal que nosotros sabemos que no tiene una línea de continuidad directa con el peritoneo, porque se supone que ese conducto vaginoperitoneal se cerró, bien, queda aislada. Si permanece abierta, o sea, si el peritoneo se continúa después durante la vida extrauterina y permanece abierto ese conducto, que sería una línea de alguna manera de comunicación, una vía de comunicación entre la cavidad peritoneal y las bolsas escrotales, se generarían las famosas hernias, ¿bien? Escrotales. Entonces, la idea es que este conducto se llene todo esto de tejido celular, ¿bien? Y desaparece. Y queda solamente un vestigio embriológico, que es el ligamento de Cloquet, que forma parte, ese ligamento, del cordón espermático. ¿Se entiende? Entonces, las capas o las distintas hojas de las bolsas escrotales estarían dadas. La hoja más superficial por la piel, ¿sí? La hoja más superficial sería la piel, que es continuo con la piel de las regiones exteriores, ¿bien? Acuérdense que está plegada por la presencia en su profundidad del dartos. Por dentro, el tejido celular subcutáneo. Por dentro, la fascia externa, que corresponde a la aponeurosis de inserción del oblicuo mayor. Por dentro, el cremaster. Por dentro, la fascia interna, y luego la vaginal. La vaginal permanece aislada, no tiene una línea de continuidad, porque se supone que ese conducto se debió cerrar. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro? Bueno, esto es importante que lo recuerden, porque lo toman bastante los docentes, los profes. Así que estas hojitas se las tratan de recordar y de memorizar, básicamente. Bien, les quiero comentar algo, porque estamos hablando de la pared, algo que nos va a servir para completar o recordar más en el proceso en la continuidad de la clase. Vamos a necesitar conocer un concepto cuando hablemos de conducto deferente. ¿Ustedes se acuerdan la primera clase de todas? Necesito que me presten atención con esto, que necesito que lo registren a esto, no que se lo aprendan. Es simplemente para que después comprendan algo. Esto que les voy a explicar ahora es un tema del ser humano y su medio, pero necesito que lo sepan ahora para que les sirva entender los orificios del trayecto inguinal, nada más que para eso. ¿Se acuerdan ustedes que cuando veíamos el hueso coxal tenía una apófisis ilíaca antero-superior, un borde anterior que terminaba después en una espina ilíaca? En una espina del pubis. Tengo la espina del pubis, acá tengo un pubis, ¿sí? Digamos el agujero obturador, la cavidad cotiloidea y la fosa ilíaca. Y acá teníamos una espina ilíaca antero-superior. Nosotros teníamos como si fuese un ligamento que iba desde la espina ilíaca antero-superior a la espina del pubis. Ese ligamento se llama ligamento crural, también llamado femoral, de besalio, de falopio, depende del autor, cada uno le da como un nombre particular. Hasta ahí se lo acuerdan. ¿Se acuerdan que teníamos ese ligamento? Bien. El trayecto inguinal se encuentra ubicado a 2 traveses de dedo por encima del pliegue crural. Tiene más o menos unos 4 centímetros y medio, 5 centímetros de longitud, y yo lo ubico, estaría ubicado el trayecto inguinal acá, sí. Acá estaría ubicado el trayecto inguinal. Esta sería la posición anatómica del trayecto inguinal, ¿sí? Está ahí. Es un trayecto porque no tiene paredes propias, sino sería un conducto, sino que está construido por aponeurosis y músculos de la región que forman las paredes, pero que no son de él propias. ¿Bien? Eso es importante que lo recuerden. Ahora, nosotros habíamos dicho que había una serie de músculos. Uno de ellos era el oblicuo externo, otro era el oblicuo interno y otro era el transverso. Es decir,
desde la superficie a la profundidad, yo tenía una serie de músculos. Esos músculos, en este caso el oblicuo externo, cada uno de ellos tiene una aponeurosis, ¿sí? Bien, esto, que es el anillo crural, está ubicado acá abajo. Y tenemos todos estos músculos con sus cuerpos musculares que se van a continuar y van a terminar insertándose en ese ligamento crural de esta manera. El primero que se inserta, o sea, esto sería anterior y esto sería posterior, o sea, de lo superficial a lo profundo. El trayecto inguinal estaría ubicado acá. Acá estaría ubicado nuestro trayecto inguinal, ¿sí? Ahí estaría el trayecto. El músculo oblicuo mayor, a través de su aponeurosis, o sea, la aponeurosis del oblicuo mayor, hace un giro por debajo de ese ligamento crural y se inserta en él. Esto que ven acá es la pared anterior del trayecto inguinal. Y los músculos del transverso y del oblicuo menor que forman o pueden formar el ligamento conjunto más su aponeurosis forman la pared posterior del trayecto inguinal. Ahí estaría la pared posterior del trayecto inguinal. Entonces, la pared anterior del trayecto inguinal, ¿por qué está constituida? Por la aponeurosis del oblicuo mayor. Y la pared posterior, ¿por qué está constituida? Está constituida por fibras aponeuróticas, aponeurosis, o fibras musculares, tanto del oblicuo menor o interno o medial y del transverso. Y por dentro de esto, las fascias transversales que vimos antes. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien, ¿por qué les digo que esto en la pared posterior tiene tantas formaciones? En realidad la pared posterior está prácticamente constituida por fascias transversales, ¿sí? Lo que sucede es que la variación de la cantidad de fibras musculares que tiene la pared va a depender de una persona a otra y es muy variable. Entonces, conocer que las fibras inferiores del oblicuo menor y del transverso son las que constituyen la pared posterior más las fascias es lo que tienen que recordar. Después, cada pared de cada persona, o sea, de cada hombre, es distinta. ¿Qué les quiero recordar con esto? Que todo el conjunto de los vasos que llegan al testículo, junto con el ligamento de Cloquet y las vías espermáticas, están en el interior del trayecto inguinal, están acá, están en el interior. Tienen que salir por la pared anterior y tienen que entrar a la cavidad por la pared posterior. Entonces, en la pared anterior del trayecto inguinal, a este nivel, hay un orificio que tiene forma triangular que está constituida por los pilares de inserción del oblicuo mayor o externo en la espina del pubis. Este orificio de forma triangular es el orificio superficial del trayecto inguinal. Todos los elementos que tienen que entrar a la cavidad abdominal o abdominopelviana desde el exterior lo tienen que abordar. Ingresan por acá los elementos o bien salen, transitan por el trayecto inguinal y tienen que salir por la pared posterior del trayecto inguinal para meterse en el interior de la cavidad. Entonces, en la pared posterior está el orificio profundo. En la pared posterior, acá, está el orificio profundo del trayecto inguinal. Entonces, este sería, o acá está el orificio profundo del trayecto inguinal. Y en la pared anterior, acá, está el orificio superficial. Uno tiene forma circular y el otro tiene forma triangular. Después vamos a estudiar los límites cuando lo veamos, pero simplemente para que se acuerden que el trayecto inguinal tiene una pared anterior, una pared posterior. Un orificio que permite el ingreso desde el exterior, que es el orificio superficial, y otro que permite el ingreso desde el interior de la cavidad, que es el orificio profundo. ¿Hasta ahí estamos? En ese orificio profundo, acá, hay un elemento vascular. Acá, en este orificio, hay un elemento vascular que se desprende de una arteria, que es la arteria ilíaca externa, que pasa realizando un callado por encima
por debajo de ese orificio, que es la arteria epigástrica. Esa arteria epigástrica da origen a otra arteria, que es la arteria funicular. Se los explico ahora para que quede ahora ya y después lo vemos nuevamente. Acá está el orificio profundo del trayecto inguinal. Por debajo del orificio profundo, el límite es vascular y está constituido por la arteria epigástrica. Esa arteria epigástrica da origen a la arteria funicular, o también llamada crema arteriana, que ahora la vamos a ver. ¿Bien? Entonces, simplemente esto es para que cuando hablemos de trayecto inguinal sepamos en dónde estamos. Bien, para que sepan eso, no tienen que saberse ahora los límites y las paredes del trayecto inguinal, porque es un tema del ser humano y su medio. Bien, simplemente para que lo recuerden. Bien, un tema que es importante, que ustedes lo tienen que recordar y que lo tienen que saber hablar, y que es una pregunta siempre del examen y que hablan ustedes como buenos estudiantes, es que sepan las vías espermáticas. Cuando hablamos de vías espermáticas tenemos que comenzar desde el testículo. Cuando nosotros hablamos de vías espermáticas tenemos que comenzar a hablar de la organización de los lóbulos testiculares. El testículo dijimos que tiene por fuera una vaginal, pero además tiene este testículo un recubrimiento que es seroso, que es la albuginia, que en la parte anterointerna de la misma se espesa, constituyendo como si fuese un pequeño triángulo, que es el triángulo de Gimore, o también llamado mediastino testicular, del que parten de este triángulo una cantidad de septos o bien tabiques que dividen al testículo en lóbulos. Bien, entonces vamos a mencionarlo a esto como se lo llama ahora en la actualidad, que es el mediastino testicular. Que emite estos tabiques que generan lóbulos. Estos son lóbulos. ¿Cuánta cantidad de lóbulos tiene el testículo? Tiene aproximadamente entre 250 y 300. ¿Qué hay en el interior de estos lóbulos? En el interior de estos lóbulos se encuentran los conductos seminíferos. Los conductos seminíferos son el inicio de las vías espermáticas. Por ello tienen que comenzar a hablar si hablan de vías espermáticas. ¿Dónde comienzan las vías espermáticas? En los conductos seminíferos. ¿Dónde termina? En el meato uretral. ¿Sí? ¿Cuántos conductos seminíferos hay por lóbulo? Hay aproximadamente unos 4 conductos seminíferos, de 3, 4 conductos seminíferos que están anastomosados entre sí. Cada uno de estos conductos seminíferos, digamos, se van anastomosados entre sí, constituyendo o formando en el extremo de cada lóbulo o en el vértice de cada lóbulo testicular un conducto que se llama conducto recto. Cada conducto seminífero, si yo lo estiro, mide de 0,30 centímetros a 1,75 centímetros. Perdón. ¿Estamos? No centímetros, son metros. Digo. Ahí sería así. Metros. Todos están anastomosados. Entonces, ¿dónde comienzan las vías espermáticas? Las vías espermáticas comienzan en los conductos seminíferos. Esos conductos seminíferos terminan en un conducto que es el conducto recto. Hay tantos conductos rectos como lóbulos haya. Esos conductos rectos se van a anastomosar entre sí formando una red en el cuerpo de Gimore o en el mediastino testicular que se llama rete testis. Y de él van a partir unos conos que se llaman conos eferentes, que son entre 9 a 12. Estos son los conos eferentes.
conos eferentes son de 9 a 12 en la totalidad y miden aproximadamente unos 15 centímetros si yo los estiro, pero todos contorsionados. Entre sí miden 1,5 centímetros. 1,5 centímetros o 15 milímetros, como lo quieran llamar, si yo los mido torsionados sobre sí mismos. Cada uno de estos termina en la cabeza del epidídimo, de tal manera que la cabeza del epidídimo está adosada al polo anterior y borde superior del testículo gracias a la presencia de estos conductos o conos eferentes que forman como pequeños lóbulos ependimarios que unen la cabeza o que forman parte de la cabeza del epéndimo. Bien, además de estos conos hay tejido celular que une la cabeza del epéndimo con el testículo. Entonces tenemos que las vías comienzan en los conductos seminíferos, estos se van a reunir en un tubo que es el tubo recto, estos van a formar la red de testis, de ellos van a partir los conos eferentes que van a terminar en la cabeza del epidídimo. El epidídimo es un conducto o que forma parte de las vías espermáticas que tiene aproximadamente, que es un largo conducto de aproximadamente 6 metros de longitud que está torsionado sobre sí mismo de tal manera que solo representa unos 5 centímetros en su totalidad y que tiene 3 partes. Tiene la cabeza, que sería esta, la que está unida al polo, el cuerpo y la cola. La cabeza mide aproximadamente o tiene una altura de unos 3 centímetros. El cuerpo tiene una altura de unos 2,5 centímetros y 2 o 1,5 centímetros la cola, es decir, que va disminuyendo de 1,5 a 2 centímetros de altura. El epidídimo está ubicado, o sea, es un conducto que yo lo veo que mide solamente unos 5 centímetros en la totalidad. O sea, desde la cabeza hasta la cola mide solamente unos 5 centímetros. Pero si yo lo desenredo, lo estiro completamente, mide 6 metros. Bien, está como digamos, plegado sobre sí mismo y unido por tejido conjuntivo bastante importante, esa unión para permitir que permanezca siempre con el tamaño de esos 5 centímetros solamente. Está ubicado solamente, digamos, perdón, no es que está ubicado, está unido a través de la cabeza al polo anterior del epidídimo, sigue o recorre su borde superior hasta llegar al polo posterior, donde se continúa con otro conducto que es el más rico anatómicamente hablando en cuanto a sus relaciones, que es el conducto deferente. Esa sería la terminación o la finalización de las vías espermáticas a nivel de los escrotos. Ahí tengo entonces el conducto deferente que continúa al epidídimo siguiendo su borde o su cara interna para luego ascender y meterse dentro de la cavidad pelviana. Ahora lo vamos a ver. Este conducto deferente mide aproximadamente en su totalidad unos 50 centímetros. ¿Bien? Es un conducto que tiene una luz que varía desde 3 milímetros hasta unos 7 milímetros en su desembocadura, en la ampolla del conducto deferente y que tiene muchas partes a saber. Pero antes de ver las partes del conducto deferente, me gustaría que ustedes comprendan simplemente algo. Ustedes tienen el testículo de esta manera. Si hacemos 3 cortes del testículo, uno a nivel del polo anterior, otro en la parte media del testículo y otro ya cerquita del polo inferior, son todos cortes coronales, vemos que en la parte superior del testículo está unido, o sea, en el extremo del polo anterior, no en la parte superior, en el polo anterior está unido a la cabeza del epidídimo. Tendría el testículo y esta sería la cabeza del epidídimo. En este sector, en la parte media, está el cuerpo del epidídimo, pero está separada del testículo. Y la cola vuelve a estar unida al epidídimo. Esa sería la cola. ¿Bien? Entonces, acá tendríamos el testículo
Y tendríamos las relaciones que tiene el epidídimo con el testículo, es decir, yo tengo acá el testículo y el epidídimo estaría en la parte superior así, haciendo este recorrido, ¿bien? Entonces tengo la cabeza, el cuerpo y la cola. Y esta cola luego se va a continuar con el conducto deferente, ¿bien? Se continúa luego con el conducto deferente. Si yo hago distintos cortes donde yo veo la relación del testículo con la cabeza, el testículo con el cuerpo y el testículo con la cola, veo estos cortes que tengo dibujados acá. Entonces, si yo quiero ver o establecer la relación que tiene con la vaginal, yo veo que en el polo anterior completamente ambos elementos están tapizados por la vaginal. La vaginal tiene la hoja visceral y la hoja parietal por fuera, completamente ambos, y que el epidídimo está unido al testículo, como dijimos, por los conos eferentes que dijimos antes, más tejido celular adiposo y tejido celular laxo que lo unen. Y vemos que los elementos O, vamos a imaginarnos que todo lo que está aquí es lateral y esto sería medial. Esto sería lateral, esto sería medial, esto sería lateral, esto sería medial, para cada uno de los esquemas. En la cara medial, a nivel del epidídimo, están llegando la arteria espermática, los vasos espermáticos y tenemos también el ligamento de Cloque. Para que se den cuenta que los elementos del cordón espermático están en este sector, siempre en este sector. También van a estar acá, en este sector, y van a estar acá, en este sector, siempre en el borde superior y en la cara interna del testículo. Pero a este nivel, cuando el testículo está en relación con el cuerpo del epidídimo, me voy a encontrar que los dos elementos están separados entre sí por un fondo de saco que se llama fondo de saco interepidídimo testicular. Y luego se continúa todo el recubrimiento que tiene el testículo y el epidídimo, con la cavidad específicamente. ¿Se entiende? Y hay una parte del testículo, que sería esta, que no tiene, o que le falta un poquito de peritoneo visceral, como lo dijimos antes. Después, en este sector, la cola y el epidídimo están en relación en parte, porque hay una partecita del testículo que dijimos que se reflejaba la visceral sobre la parietal y que quedaba libre de peritoneo, que es ese sector. Este sector no tiene peritoneo. Entonces esas serían las relaciones que tiene el testículo con el epidídimo, más o menos para sintetizarlas. El cuerpo está unido directamente, la cabeza del epidídimo está unido al testículo en el polo anterior por los conos eferentes, tejido celular y completamente ambos cubiertos por la vaginal. Y en el interior, en su parte superior interna, en relación con el paquete vascular y nervioso que va a formar el cordón espermático, más las vías, ¿no? Cuando se relaciona el cuerpo del epidídimo con el testículo, hay una separación entre testículo y epidídimo por un fondo de saco, que es el fondo de saco epidídimo testicular. Y cuando la cola se relaciona con el testículo, ambos están unidos entre sí, fijados entre sí, están por su superficie externa cubiertos por la vaginal, pero que queda un sector del testículo que no tiene peritoneo, que es el lugar en donde la línea de reflexión de la visceral se transforma en parietal. Esto es lo que les describe Rubier, ¿bien? Nos acordamos de la parte inferior de cada parte del polo inferior del borde inferior del testículo, siempre la presencia de este ligamento escrotal que lo une al fondo. La cola del epidídimo también en su parte inferior puede participar y puede estar fija al fondo de los escrotos por el ligamento escrotal. Esas son las relaciones que tiene el testículo con el epidídimo. Bien, ahora, hay distintos elementos vasculares que debemos recordar antes de conocer todas las relaciones que tiene el conducto deferente con los distintos segmentos que debe atravesar. Esto ya ustedes lo conocen bastante porque lo vieron en nutrición. Nosotros tenemos a un vaso arterial que es importante, que es la aorta abdominal. No vamos a hablar mucho de la aorta abdominal, simplemente les quiero señalar algunas cosas. Tengo la aorta abdominal que se divide en
ilíaca primitiva, ahora ya la vamos a ver, ilíaca externa e ilíaca interna. Bien, la aorta abdominal da una rama, acá, da una rama que se llama testicular o gonadal, que es muy flexosa, que pasa por fuera de la ilíaca externa, tanto a la derecha como a la izquierda. Esta sería la rama testicular. Esta arteria es la arteria testicular. Bien. La ilíaca, esta sería aorta. Bien. Esta sería la aorta, esta sería la ilíaca común o primitiva, esta sería la arteria ilíaca externa y esta sería la ilíaca interna. La ilíaca interna da otra rama que se llama arteria deferencial. La arteria deferencial y la ilíaca externa, luego de un recorrido X, que después ya la vamos a ver, da otra rama, que es la que dijimos antes, que es la arteria epigástrica. O sea, la ilíaca externa da una arteria que se llama arteria epigástrica. Esta arteria epigástrica da una rama que desciende pegada a un ligamento, que es el ligamento de Cooper, en la profundidad, o sea, del orificio pleural, y que forma parte o que va a irrigar al cremaster. Esta es la arteria funicular o cremasteriana. Hoy se le dice cremasteriana, porque irriga a la capa que es el cremaster de los testículos. Bien, entonces, yo tengo acá abajo, tengo el testículo, vamos a ponerlo acá, tengo el testículo más abajo. El testículo, tengo el epidídimo, con todas las relaciones que dijimos recién. Y en la cola del epidídimo dijimos que se continuaba ¿con quién? Se continuaba con el conducto deferente. Este conducto deferente, que tiene aproximadamente 50 centímetros, tiene varias partes. La primera parte del conducto deferente es una que está en relación con el testículo y el epidídimo, que se llama epidídimo testicular, siempre por la cara interna del epidídimo. Luego, esta sería la primera porción, ¿bien? Luego tiene otra porción que se llama funicular. Esa porción, que es la funicular, es la segunda. Cuando el testículo, o sea, cuando el testículo está pendiente, forma o pende de este cordón espermático, la arteria funicular se coloca por detrás del conducto deferente dentro de la capa cremasteriana. Entonces la arteria funicular desciende. La arteria espermática viene descendiendo, se metió dentro del trayecto inguinal, salió, llegó al testículo e irrigó el testículo y al epidídimo. Y la arteria deferencial acompañó en todo su recorrido al conducto deferente pasando por detrás de él. Lo que les quiero señalar es que dentro de las hojas que forman parte del cordón espermático, de los escrotos, cuando se forma el cordón espermático tengo a la arteria espermática, a la arteria deferencial y a la arteria funicular. Y cada una de ellas tiene un origen diferente, ¿sí? La espermática testicular o gonadal nace de la aorta abdominal, la funicular de la epigástrica, rama de la ilíaca externa, y la deferencial es una rama de la ilíaca interna. Eso les quería comentar. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver cuáles son las partes del conducto deferente. El conducto deferente, como dijimos, vamos a dibujar nuevamente el testículo, vamos a dibujar pequeño el testículo acá, al epidídimo por encima, y vamos a imaginarnos que vamos a dibujar de color azul al epidídimo. No, vamos a dibujarlo negro. Al epidídimo no, el conducto deferente, perdón. El conducto deferente comienza acá, en la cola del epidídimo, asciende por la cara interna del epidídimo hasta el polo anterior y luego asciende formando parte del cordón espermático para introducirse
se lo dibujo como un triangulito, a el trayecto inguinal. Vamos a imaginarnos que acá tenemos el trayecto inguinal como lo habíamos dibujado antes. Se mete adentro del trayecto inguinal, sale del trayecto inguinal y se mete o entra en relación con una arteria muy grosera que está acá, que es la arteria ilíaca externa. Esta arteria es la arteria ilíaca externa. ¿Qué dijimos que daba qué rama? La rama epigástrica, que hace un callado, ¿sí? Esa sería la arteria epigástrica. Esta arteria epigástrica la dejamos ahí un ratito. ¿Qué hace el conducto deferente? Se mete a la cavidad pelviana, en el interior, se mete y entra en relación con un órgano, que es la vejiga. Nos imaginamos que acá más o menos está el pubis, bien, por detrás del pubis, ya dentro de la cavidad pelviana, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo a la vejiga, que puede estar vacía o puede estar llena, bien, completamente llena. Esta sería la vejiga. Luego tengo la uretra, ¿sí? Bien. Entonces, el conducto deferente lo que hace es meterse en la cavidad pelviana, primero es lateral a la vejiga y luego es posterior. ¿Bien? ¿Estamos? Por debajo de la vejiga, a ambos lados de la uretra, yo tengo a la próstata, que contiene dentro de sí a la uretra. ¿Bien? Bueno, la idea es que ustedes sepan hasta dónde llega el conducto deferente en este esquema. Fíjense, esta primera porción que está en relación con el epidídimo y con el testículo es la primera porción del conducto deferente y es la porción epidídimo testicular. Esta porción que está pendiente, que pende, que forma parte del cordón espermático, es la porción, la segunda se llama funicular. Esta porción donde está dentro del trayecto inguinal es la tercera porción y se llama inguinal. Esa porción donde entra en relación con la arteria ilíaca externa y con su vaso, que es la epigástrica, esa porción es la porción, la cuarta porción, y es la porción ilíaca. Bien. Y esta porción que ya está dentro de la cavidad abdominal es la cuarta porción, la quinta, perdón. Esta quinta porción, cuando ya está dentro de la pelvis, se llama pelviana, que a su vez la dividimos en dos partes. Una porción latero-vesical, porque está lateral a la vejiga, y una porción retrovesical, porque se coloca por detrás de ella. Y esas son las 5 porciones de este conducto deferente. Lo que ustedes tienen que saber es las relaciones que tiene en cada sector este conducto deferente. Entonces, les conviene, para poder entender las relaciones, entender qué es lo que le sucede a nivel del conducto espermático, o sea, a nivel de la porción funicular. Si yo quiero ver la porción funicular, o sea, vamos a ver la porción funicular inicialmente, para que entiendan por qué es lo más importante. A nivel de la porción funicular, en este sector, el conducto deferente puede ser palpado, ¿bien? ¿Qué es lo que tiene o dónde está el conducto deferente? El conducto deferente lo habíamos dibujado acá en negro, ¿no? Tengo el conducto deferente, ahí, importante. Ese conducto deferente tiene por detrás, esto es anterior, esto es posterior. Tiene por detrás a una arteria, que es la arteria que lo acompaña, que viene de la ilíaca interna, acá tengo la ilíaca interna, y hay una arteria que se llama deferencial que lo acompaña en todo su trayecto.
Bien, se mete en el proyecto inguinal y lo tiene. Esa arteria es la arteria deferencial. Entonces, esto que tengo acá, esto es el conducto deferente. Esto que está acá atrás del conducto es la arteria deferencial con sus dos venas satélites. Tengo dos venas satélites. Por delante del conducto deferente está el ligamento de Cloquet. Por delante está la arteria espermática. Bien, y acompañando a la arteria espermática por delante, tengo un plexo venoso espermático anterior o pampiniforme anterior muy importante, grosero. ¿Bien? Bien grosero. Todo este plexo es el plexo espermático anterior. Entonces son los vasos venosos espermáticos anteriores o plexo pampiniforme anterior. Por detrás del conducto deferente tengo otros vasos venosos que son el menor número, que serían los vasos espermáticos pero posteriores o que forman el plexo pampiniforme posterior. También hay algunos filetitos que son linfáticos y ramas nerviosas de genitales, de los nervios genitofemorales. Bien, todo esto está tapizado por fuera por una fascia, que es la fascia transversalis. La fascia transversalis, que forma la fascia profunda de los escrotos, ¿sí? Esa sería la fascia transversalis. Esa fascia transversa, por fuera de la fascia transversalis, ¿a quién tenemos? A el cremaster, dijimos. Entonces, en la cara interna y en la cara externa tengo el cremaster. Y entre la hoja cremasteriana y la fascia está descendiendo la arteria funicular, que está acá. La arteria funicular con sus dos vasos venosos que lo acompañan, de un lado y del otro, vamos a poner así como para poner el ejemplo. Esa es la arteria funicular. Perdón. Esa es la arteria funicular, entonces. Esa arteria funicular, o también llamada cremasteriana, dijimos que era la rama de la ilíaca externa, rama a su vez de la epigástrica, o sea, es rama de la epigástrica. Por fuera tengo la fascia superficial o externa. Bien, por fuera tengo todo el tejido celular subcutáneo que dijimos antes, y por fuera de ese tejido celular subcutáneo tengo la piel. Bien, por fuera tengo la piel. Tengo la piel y por dentro de la piel el dartos. Tengo en el cordón espermático tengo las mismas hojas que en las bolsas escrotales. Por dentro entonces del dartos, por dentro de la piel tenemos esta pequeña capita que es el dartos. Es exactamente lo mismo. Lo que ustedes tienen que rescatar de acá es que tengo el conducto deferente. Por delante el conducto deferente, Cloquet. Por delante arteria espermática. Por detrás arteria deferencial y por detrás de la arteria deferencial la arteria funicular. ¿Qué es lo que les quiero rescatar de esto? Hay textos que a la arteria funicular la ponen dentro del cordón espermático. El cordón espermático, para muchos textos, sería, no les quiero como ensuciar el dibujo, pero sería lo que está dentro de la fascia transversalis. Y para otro es todo el contingente, todo, desde la piel, todo, ¿se entiende? Entonces, ustedes en su cuaderno del estudiante tienen que la arteria cremasteriana o funicular forma parte del cordón espermático porque considera todo. Pero hay algunos textos que la arteria funicular la sacan, bien, y solamente dejan dentro del cordón espermático todo lo que está por dentro de la fascia profunda o fascia transversal. ¿Se entiende? Está bien de las dos maneras.
pero expliquen que la funicular está por fuera de la fascia profunda, dentro o en el interior de la capa cremasteriana, por fuera de la profunda, en la capa cremasteriana. Y recuerden lo que es la capa cremasteriana, ¿sí? Las fibras musculares del oblicuo menor. Este esquema es importante que lo recuerden. ¿Por qué? Tiene importancia por la cantidad de vasos venosos que tienen, que funcionan como un sistema cortacorriente, que enfrían la sangre arterial que llega a los testículos para mantenerlos a una temperatura inferior, como ya sabemos, pero además porque en este sector y hasta en el interior, incluyendo el orificio superficial del trayecto inguinal, podemos palpar al conducto deferente, que es un cordón fibroso palpable, que se permite palpar semiológicamente. Se puede investigar la normalidad de su presencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de las relaciones que tiene el conducto deferente, vamos a decir que en relación a la porción epidídico-testicular está en relación con los vasos que llegan al testículo y al epidídico, que son estos que vimos recién. Después, la porción funicular son los elementos estos que dijimos recién. Esta sería la segunda porción. Cuando se introduce dentro del trayecto inguinal, está en relación con las paredes del trayecto inguinal, es decir, por delante con la aponeurosis del oblicuo mayor, por detrás con las fibras del oblicuo menor y del transverso, y con el callado de la arteria epigástrica. Cuando ingresa por el orificio profundo del trayecto inguinal para introducirse dentro de la cavidad pelviana, tiene que pasar por encima del callado de la epigástrica, que como nace de los vasos ilíacos, se llama esta porción ilíaca. Nada más que eso, no tiene otra relación. Y después ya se mete dentro de la cavidad. Dentro de la cavidad pelviana nos encontramos con la vejiga. La vejiga puede estar vacía completamente o puede estar llena, no importa. Independientemente de si está vacía o llena, entra en relación con un elemento. Esta vejiga está cubierta por peritoneo, completamente. El peritoneo la acompaña. Si está vacío o si está llena, la acompaña. Por fuera de esto, tengo un músculo que es el músculo obturador interno. Por dentro de este tengo al elevador del ano. A este nivel acá por debajo tengo a la próstata, ¿sí? Y por dentro de la próstata, atravesando la próstata, tengo este conducto tan importante que es la uretra, que ustedes no se pueden olvidar, que atraviesa la próstata. Y por debajo un músculo que se llama transverso del periné, el transverso profundo del periné, que es atravesado también por la próstata, por la uretra. La uretra lo atraviesa. Más o menos a este nivel lo está atravesando la uretra también. La uretra la atraviesa. Bien, esto es vejiga, esto es uretra, esto es próstata, este es el músculo transverso profundo, este es el elevador del ano, este es el obturador interno y este es el peritoneo. Acá tengo la arteria, tengo la vena y tengo el nervio obturador interno. Todo esto son los vasos obturadores internos. Por dentro, paralelo a la vejiga hay una arteria. Esa arteria es la arteria umbilical. Y por fuera de esto tengo a alguien importante, que es lo que venimos estudiando, que se está metiendo dentro de la cavidad, que es el conducto deferente. Ese conducto deferente va a tener relaciones con la arteria umbilical en las paredes laterales de la vejiga, que van a diferir cuando la vejiga está llena o está vacía, pasando por encima de la arteria o deslizándose por debajo de ella. ¿Se entiende? O sea, dependiendo del estado de vacuidad de la vejiga, si está vacía o está llena, tiene relaciones diferentes con la arteria umbilical. Es decir, en la pared laterovesical, cuando se introduce dentro de la cavidad pelviana, ¿con quién se relaciona el conducto deferente? Se relaciona con el elevador del ano,
con el músculo obturador interno, con todos los vasos obturadores internos en forma más indirecta, con más lejanía, pero fundamentalmente se relaciona con la arteria umbilical y con la pared lateral de la vejiga, cubierto completamente por peritoneo. ¿Estamos? ¿Bien? Bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer este conducto deferente? Se tiene que meter por detrás, se va por detrás de la vejiga y se relaciona con otro elemento de las vías enfermáticas que está un poquito por fuera, que son las vesículas, las glándulas vesiculares, que están acá, de un lado y del otro, bien, para formar entre ambos, cuando se unen, el conducto eyaculador. Ese conducto eyaculador ingresa o se mete dentro de la próstata porque tiene que terminar en la uretra finalmente. Entonces, la porción posterior o retrovesical del conducto deferente entra en relación, o entra aquí en relación hacia adelante con la vejiga, ¿no? Hacia afuera con las vesículas seminales y hacia adentro con el conducto deferente del lado opuesto. ¿Se entiende? Esas serían las relaciones posteriores. Si yo lo miro desde atrás, voy a ver lo siguiente. Hasta ahí las relaciones con la vejiga la pudieron entender. Lateralmente, cuando el conducto deferente se pone en relación con la vejiga, solamente tiene relación con la pared vesical y la arteria umbilical. Cuando se coloca por detrás de la vejiga, las relaciones van a variar. Vamos a ver, en este esquema simple tengo la vejiga por un lado. Vamos a imaginar que tengo la vejiga y la uretra. Bien, tengo la vejiga, la uretra. Por delante el pubis. Por detrás tengo al recto. Bien. Y tengo por debajo a la próstata. La próstata acá es re importante. No se vayan a ir al examen sin repasar próstata. Por debajo tengo el transverso profundo. Y acá tengo como la uretra atraviesa el transverso profundo. Bien. Yo tengo el cordón, este conducto deferente que dijimos recién. Primero es lateral a la vejiga, después se coloca por detrás de ella y se va a acercar para meterse un poquitito en la próstata en el interior. Por fuera y por detrás tengo a las glándulas vesiculares, acá, las glándulas vesiculares. Entre los dos se van a reunir y van a formar el conducto eyaculador. Ese conducto eyaculador, luego de un recorrido en la próstata de 2,5 centímetros, termina en la cara posterior de la uretra. Es decir, esto es importante, el conducto deferente se une a las glándulas vesiculares para formar el conducto eyaculador que termina en la cara posterior de la uretra. ¿Estamos? La uretra que tenemos acá, en su parte posterior, en su cara posterior, acá en la parte posterior, tiene, si yo la dibujo a la uretra, veo su pared lateral y veo solamente su cara posterior, estoy dibujando solamente la cara posterior de la uretra, la cara posterior de la uretra, ¿sí? Tengo un elemento en la parte medial que tiene forma como si fuese de una lágrima, grosero, así importante, que tiene en el centro un orificio que es el utrículo prostático. Y a los lados tengo dos orificios que son los folículos seminales. En esos folículos seminales es donde van a terminar los conductos eyaculadores. ¿Bien? Entonces, lo que está en el centro es un vestigio embriológico que queda de la vagina. Lo que está en el centro se llama utrículo prostático. Y lo que está por fuera se llama folículo seminal. Y ese folículo seminal es en donde termina acá el conducto eyaculador. Ese sería, acá estaría el folículo seminal, ¿se entiende? Porque les va a decir que termina el conducto eyaculador en el folículo seminal, en el verum montanum de la cara posterior de la uretra. El verum montanum es esa lágrima,
esa saliencia que tiene la uretra en su cara posterior. La uretra es el conducto excretor de la vejiga y tiene varias porciones. Tiene una porción prostática, que es esta, una porción perineal, que es esa, o sea, una porción prostática, una porción perineal cuando atraviesa el transverso del perineo y después se encuentra con el bulbo del cuerpo esponjoso que se está insertando en el centro tendinoso del perineo que está aquí atrás. Acá está el centro tendinoso del perineo, ahí se está insertando el bulbo y el bulbo se relaciona o es perforado también por la uretra y se continúa hacia adelante con el glande, ¿sí? Por encima de todo esto, ustedes tienen a los cuerpos cavernosos que se están insertando en las ramas isquiopubianas para conformar todo el cuerpo del pene finalmente. Son dos cuerpos cavernosos y el bulbo. El bulbo, junto con el cuerpo esponjoso, contiene a la uretra. La uretra transita por todo el cuerpo esponjoso y termina en el meato urinario, en el glande. Entonces ahí tengo las tres porciones de la uretra prostática, la uretra perineal y la uretra que se llama esponjosa. ¿Sí? Esta es la uretra esponjosa. En total la uretra, no lo tienen que saber a esto, en total la uretra mide alrededor de unos 16 centímetros. La uretra mide alrededor de unos 16 centímetros. Entonces, nosotros habíamos dejado nuestras vías espermáticas en el conducto deferente. Habíamos logrado unir el conducto deferente a las vesículas seminales. Se formaba el conducto eyaculador que terminaba en la uretra. Y la uretra termina finalmente en el glande y es la parte, en el meato uretral del glande, y la parte terminal de las vías seminales o espermáticas. Esta uretra, a ambos lados de la uretra, en el músculo transverso profundo, hay una glándula que se llama glándula de Cooper o bulbo uretral que a través de un conducto excretor que atraviesa el bulbo también termina en la uretra en la cara posterior. Esta es la glándula bulbo uretral o también llamada de Cooper. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que les quiero decir es que así termina la vía urinaria. Comienza en los conductos seminíferos y termina en el meato urinario del glande. ¿Bien? Hace todo ese recorrido. Ahora, me falta simplemente describir algo. A este nivel, que ustedes todavía no conocen, a este nivel está transitando alguien que está acá, que viene a terminar en la cara posterior, inferior de la vejiga, que es el uréter. El uréter está en relación con el fondo de la vesícula por fuera del conducto deferente. Siempre el uréter está por fuera del deferente, entre la vesícula y el fondo de la vesícula seminal. ¿Sí? Por fuera del conducto deferente. Eso es también como importante que lo rescaten. A ver, si yo hago un esquemita muy simple, lo que veo en la cara posterior de la vejiga, así veo el conducto deferente, tengo la vejiga, la uretra y por fuera decíamos que veníamos a la próstata, de un lado y del otro, ¿no? Tengo el uréter, está terminando acá y acá, ahí está el uréter. Entre el uréter, entre las vesículas seminales y la vejiga se interpone el uréter. Acá están las vesículas seminales, acá, de un lado y del otro, que se van a unir. ¿Con quién? Con los conductos deferentes, que están siempre por dentro, los conductos deferentes están siempre por dentro de los uréteres, formando un triángulo que se llama triángulo interdeferencial. Entonces ese sería el conducto deferente, este sería el uréter. Siempre por fuera está el uréter. Eso es lo que hay en la cara posterior. Y además, lo último que les digo, y ya vamos a los vasos. Tengo acá el peritoneo que está metiéndose entre la vejiga y el recto. ¿Cómo se llama eso? Fondo de saco de Douglas. Las dos, de la pared anterior y de la pared posterior del fondo de saco de Douglas, aparece como una aponeurosis que termina en el perineo.
esa aponeurosis tabica en dos partes la separación entre las vesículas y el recto, haciendo muchas veces que este fondo de saco se divida en preseminal y retroseminal. Esta es la aponeurosis próstato-peritoneal de Denoviles. Es una prolongación del peritoneo del fondo del saco de Douglas, que desciende hasta el perineo y cierra por detrás la celda prostática. ¿Bien? Se interpone entre la próstata y el recto. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, lo vuelvo a repetir. El fondo del saco de Douglas, que está constituido por este peritoneo visceral que viene tapizando la cara superior de la vejiga, luego la cara posterior, se va a reflejar sobre el recto. Su fondo, es decir, su fondo, de su fondo se desprende una hoja que desciende, que está dividida en dos, una anterior y una posterior, que desciende hasta el perineo. Esa hoja, bien, se llama aponeurosis próstato-peritoneal de Denoviles o aponeurosis próstato-peritoneal, que está ubicada por detrás de la próstata, por delante del recto. Está interpuesta entre los dos órganos. ¿Bien? Y acá hay abundante tejido celular adiposo más una cantidad muy importante de todos los vasos que proceden de la arteria y de la vena ilíaca interna. Proceden de la arteria ilíaca interna y drenan en la vena ilíaca interna. ¿Estamos hasta acá? Sí. Ay, ¿dónde? ¿Cuál era? ¿Ese? Bien. Ahí tenemos el conducto deferente terminando en la cara posterior de la vejiga. Por fuera, siempre los uréteres. Por detrás de los uréteres y por fuera del deferente, las vesículas seminales. Después tienen que acordarse algo que no les dije. Las vesículas seminales tienen varias partes. Tienen un cuello, que es su parte terminal. Me perdí, no sé dónde está. El cuello, que es su parte terminal. El cuerpo, que sería eso. Y el fondo. Este sería el fondo, este sería el cuerpo y este sería el cuello. Cuello y cuerpo. Bien, de la vesícula. Esas vesículas seminales tienen aproximadamente unos 6 centímetros total de longitud. Son membranosas, no son únicamente reservorios, que no tienen funciones secretoras importantes. Y se unen al conducto eyaculador, que recordemos que tiene, les dije eso, 2,5 centímetros. Lo que mide cada cosa lo tienen que acordar. Cada segmento traten de recordarlo porque es importante. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Lo que mide cada cosa y las relaciones más groseras. Si se acuerdan más o menos de estos esquemas, es como que les van a servir para hablar de las relaciones. ¿Alguna duda de esto? ¿No? ¿Sí? ¿Lo entendieron? Bien, ya lo habían estudiado seguro porque por lo menos lo repasaron, bien, hicieron un repaso. Bien, vamos a hablar de alguien que es importante, la arteria ilíaca interna. ¿Alguna vez estudiaron la ilíaca interna bien? Generalmente la pasamos medio. Bien, la arteria ilíaca interna surge de otra arteria que es la arteria ilíaca común. Nosotros tenemos que la aorta abdominal se divide en ilíaca primitiva. Esto lo tengo que mencionar, chicos, no puedo hablar directamente de la ilíaca. Se divide en las ilíacas primitivas, ¿bien? De un lado y del otro. Esas ilíacas, esta sería aorta abdominal, esta sería arteria ilíaca común. ¿Sí? Cada arteria ilíaca común, la aorta se trifurca en realidad. En el medio hay otra arteria que siempre nos olvidamos, que es la sacra media. ¿Bien? Esta es la arteria sacra media. La arteria ilíaca común se bifurca en dos ramas. Una de sus ramas es la ilíaca externa, que luego de atravesar la arcada crural se transforma en femoral. Y otra que desciende, tiene solamente unos 4 centímetros de longitud, que es la arteria ilíaca interna, que es la que nos interesa. La arteria ilíaca externa a nosotros nos interesa porque da la epigástrica
y la epigástrica daba la funicular. ¿Se acuerdan de eso, no? Eso es. Hasta ahí estamos. Ahora volvemos sobre la arteria ilíaca interna, pero quiero que se acuerden de esto. Tengo acá, vamos a dibujar la ilíaca interna, me salió media trófica, y la ilíaca externa acá. Bien, esta es la terminación. Esto está más o menos, esta división, por delante de la articulación sacroiliaca. Para que nos ubiquemos, estamos a nivel ya dando, la ilíaca común está dando sus ramas prácticamente en la pelvis menor por debajo del estrecho superior, o sea, es bien profunda en la pelvis, siempre por delante del sacro, del músculo piramidal, bien posterior, retroperitoneal inicialmente y después retroponeurótico, es bien posterior todo esto. Se está formando a la derecha alguien, que es la cava. Yo se lo dibujo medio más o menos, no, es más estrecha la relación, están más juntitas, pero se los dibujo así para que ustedes se lo acuerden. Está a la derecha la vena cava inferior. ¿Cómo se forma la vena cava inferior? Por la reunión de la vena ilíaca primitiva derecha con la vena ilíaca primitiva izquierda. La ilíaca común derecha se forma por la reunión de la vena ilíaca externa con la vena ilíaca interna. Lo mismo ocurre del otro lado, se forma por la reunión de la vena ilíaca con la otra vena ilíaca. ¿Qué les quiero señalar con esto? Miren este esquema, esta es la línea media. Esta es la línea media de la aorta, ¿sí? Esto es medial. Este vaso es un vaso venoso, que es la vena hipogástrica o ilíaca interna. Y esta es la arteria ilíaca interna, del lado izquierdo. Las del lado izquierdo están siempre, las venas del lado izquierdo en la pelvis están siempre posteriores y mediales a la arteria. Fíjense, están por dentro de la arteria y por detrás. En tanto que los vasos ilíacos venosos del lado derecho son posteriores pero externos a las arterias. Esta es la línea media. Entonces es la arteria, esta es la arteria. La vena está por dentro o está por fuera, está por fuera. Esa relación es importante. Los vasos venosos que forman la vena cava inferior van a estar siempre posteriores con respecto a las arterias. Y nos acordamos que como está a la derecha, y está todo corrido a la derecha, entonces los vasos izquierdos van a ser internos con respecto a sus vasos arteriales y las venas derechas van a ser externas con respecto a los vasos arteriales que llevan su nombre. Eso es importante que se lo acuerden si tienen que hablar de las relaciones. ¿Qué relación tienen que saber de la ilíaca interna que es como que no se la pueden olvidar? Si tienen que hablar de esta arteria, obviamente, la relación que tiene con un elemento que va hasta la vejiga, que es el uréter. El uréter, se lo pongo así como muy grande para que no se lo olvide. Uréter, no me lo puedo olvidar, el uréter. ¿Bien? Acuérdense que levanta el repliegue peritoneal del uréter que formaba, ¿se acuerdan? Las fosas ováricas, ¿se acuerdan? Que estaban siempre juntos. Bueno, la arteria ilíaca interna está en relación siempre con el uréter. Y hay otro elemento que también está en relación con ellos, pero que está por detrás, que es un nervio. Que está por detrás de estos elementos. Ese elemento está por detrás. Yo te lo pongo que está por detrás, así, grosero, por detrás y por fuera de los vasos ilíacos internos. Ese nervio es el nervio obturador. Bueno, esas son las relaciones groseras que nos interesan a nosotros que se acuerden de los vasos ilíacos. Relaciones con las venas, con el uréter y con el nervio obturador. Bien, el nervio obturador por fuera y por detrás. El uréter por delante. Y las venas siempre por atrás. Dependiendo de si son mediales o laterales, si son derechas o izquierdas, de acuerdo con lo que vimos recién. Bien, ahora vamos
a la arteria ilíaca. Bien, vamos a tratar de hacerlo más o menos que se entienda. No vamos a volver a hablar de sus relaciones, ya lo dijimos. Ahora vamos a ver qué ramas dar. Bien, dijimos en relación con quiénes están estas arterias. Entonces, vamos a acordarnos de lo siguiente. La arteria ilíaca nació de la bifurcación de la primitiva o común y da dos tipos de ramas. Da ramas parietales y ramas viscerales. Bien, se puede dividir en dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. Del tronco anterior van a ir emergiendo distintas ramas, algunas las fuimos viendo. Una de las ramas, la primera de todas, es la arteria umbilical. La primera de todas, el tronco anterior, es la arteria umbilical. Después tengo otra rama que también es parietal, que se va hacia adelante, que acompaña al nervio obturador, que se encuentra por detrás de ella, pasa por la fosa lumbosacra. Esa arteria es esta sería la primera, es la arteria umbilical. La segunda es la arteria obturatriz. Por debajo hay otra arteria que tiene que llegar a la vejiga, es la vesical. La dejamos ahí porque mucho no nos interesa. Por debajo, ahora sí nos va a interesar, tengo una arteria importante, la vamos a dibujar más larga solamente por darle importancia, porque la tienen que recordar ustedes. Esta arteria que tengo acá es la arteria que se llama prostática, si es una pelvis de un varón, o uterina. Todo depende, ¿sí? Si estamos en una pelvis de un varón o de una pelvis de una mujer. La que sigue también es importante. La vamos a dibujar larga también. Esa arteria que está acá, que le sigue, esa arteria es la arteria vesículo deferencial, que letra fea, deferencial o vaginal, depende si estamos hablando de un varón o de una mujer. Y después tenemos otra arteria que irriga por detrás a la próstata, que irriga por detrás a las vesículas seminales, que irriga por detrás a la vagina y que irriga el recto en su tercio medio, que es la arteria rectal o hemorroidal media. Esta participa, la rectal media o hemorroidal media participa en la irrigación, ya sea del aparato reproductor de un varón o de una mujer. Por detrás de esta tengo prácticamente, podemos decir, la terminación del tronco arterial, que se bifurca en dos ramas. Una que se va hacia adelante y otra que se va hacia atrás, que son re importantes. Y ahí termina el tronco arterial, el tronco anterior arterial, ¿sí? Bien, esta primera arteria es la arteria pudenda interna. Esa pudenda interna es famosa para ustedes. Y esta otra, que es la arteria glútea inferior. Esa glútea inferior acompaña al nervio ciático y antes se la llamaba isquiática. Es la arteria rectora del miembro inferior en el niño, re importante en pediatría. Y después tengo el tronco posterior de la ilíaca interna, que va de ramas, una de ellas, que se va hacia atrás, que es la arteria ilio-lumbar. La conocen ahí, ¿está? Seguro la he escuchado nombrar. Otras dos, en realidad cuatro, así que vamos a dibujar las cuatro que ya están. La que sigue es la sacra lateral posterior superior.
La que sigue es la sacra, lateral, posterior, inferior. Y esta es la glútea, pero superior. ¿Se entiende? Bueno, entonces estas son todas las ramas arteriales que da la arteria ilíaca interna. Todas son ellas. Vamos a pintar para que nos quede como más lindo el esquema. Ahí está. ¿Les parecen difíciles? No. No sé. No, a mí no me... Este dibujo está bueno para acordárselo. Bien. Está lindo. ¿Saben por qué? Porque no están los atlas así, en general. Y es difícil en un atlas o en un esquema donde darse cuenta de cada uno. Entonces por ahí está bueno ir dibujándosela una por una para que se acuerden. Nada más. Yo no les voy a hacer una pregunta a esto. Es simplemente para que ustedes sepan de dónde procede, si sepan, arteria vaginal, tengan una idea de dónde vino, arteria uterina, de dónde, ¿se entiende? Es para eso, ¿bien? Bueno, todavía no les terminé de complicar la vida. La arteria pudenda interna, esta arteria que me interesa, es la arteria del perineo. Me interesa simplemente que se acuerden algo, tiene el mismo recorrido que los nervios, que el nervio pudenda interna. Bien. ¿Se acuerdan ustedes el hueso coxal? Que ya no se acuerdan más, ya les quedó tan lejos el hueso coxal que dicen, ¿para qué voy a acordarme del hueso coxal? El hueso coxal tenía, como se acuerdan, una gran escama, una fosa. En su parte posterior tenía una escotadura ciática mayor, la espina ciática, la escotadura ciática menor y la tuberosidad isquiática. ¿Se acuerdan más o menos de esta parte del hueso? Acá tenemos el sacro, así. ¿Se acuerdan? No, más o menos. El sacro. La arteria isquiática, la arteria pudenda, perdón, están haciendo acá. La arteria pudenda interna. Vamos a imaginarnos que acá, hacia adelante, tenemos al pubis, en el estrecho superior de la pelvis. La arteria pudenda interna sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor, contornea a la espina ciática y se vuelve a meter por la escotadura ciática menor para dirigirse hacia adelante, se va hacia adelante e irrigar, esto es posterior, ¿no? E irrigar a todo el perineo. ¿Qué les quiero decir con esto? La arteria ilíaca, la ilíaca interna está como rama terminal a esta pudenda interna que se sale del perineo, gira alrededor de esta espina, que es la espina ciática, y se vuelve a meter por la escotadura ciática menor. Esta sería la escotadura ciática mayor. ¿Qué hace esta arteria? Inmediatamente ustedes salen, ya nos vamos, Tengo el sacro atrás, tengo el sacro, ¿bien? Tengo el sacro. Por delante del sacro, ¿qué órgano se acuerdan ustedes que está? El recto, ¿no? El recto con su luz. Por delante del recto vamos a imaginarnos que estamos acá en una pelvis de un varón. Tengo a la próstata. Por dentro de la próstata tengo a la uretra. Y por delante tengo al pubis. ¿Sí? Bien. La arteria, esta arteria, esto es el pubis. Este es el pubis. Esto es el sacro. Esto es el recto. Esta es la próstata. Esa es la uretra. Bien. Por delante de la próstata y por delante de la vejiga hay un conjunto de venas que son el plexo venoso de Santorini. Y hay una cantidad de venitas que son retrosinfisianas, porque están por detrás del pubis, y preprostáticas o prevesicales. Acá estaría el centro tendinoso del perineo.
La arteria pudenda interna lo que hace es, desde acá, dirigirse hacia adelante hasta el pubis para convertirse en arteria dorsal del pene y da en este sector las arterias hemorroidales inferiores o anales. Bien, va desde atrás hacia adelante. Es la arteria del perineo. ¿Por qué? Porque se va metiendo en los distintos planos del perineo. Nosotros tenemos dentro de los planos del perineo un músculo que es muy importante que se lo acuerden, que es el transverso del perineo. Ese transverso del perineo, por debajo del transverso del perineo, ¿quién estaba? El bulbo, ¿sí? Está el bulbo, que después está el glande, tenemos por delante del bulbo los cuerpos cavernosos, bien, por detrás, cubriendo al bulbo, en el interior, perdón, tenemos a la uretra, que viene hasta acá haciendo todo esto, por encima tenemos a la señora próstata, por encima de esto tenemos a la vejiga, ¿sí? Y tenemos a la uretra acá, ¿bien? La arteria pudenda interna viene desde acá, y acá atrás tenemos el recto. Acá tenemos el recto, entonces la arteria viene desde acá atrás. Esta arteria es lateral al recto, lo irriga y da la rama anal. Esta entonces sería la arteria pudenda interna. Luego se mete entre las hojas de un conducto que se llama conducto de Alcor, ahora lo vemos, y transita por acá, hasta que llega delante de este músculo, que es el transverso del perineo, se encuentra con un ligamento que se llama ligamento transverso de la pelvis, y la arteria cambia de nombre y se convierte en arteria dorsal del pene. ¿Bien? Entonces, la arteria dorsal del pene se convierte cuando atraviesa este ligamento, que es el ligamento transverso. En este recorrido da ramos vulvares, ramos vulvouretrales y ramos cavernosos. Todos estos ramos son ramos que se llaman perineales superficiales. Los vulvares, los vulvouretrales son los ramos perineales superficiales. Los ramos anales son ramos que dan la fosa isquio-rectal. Y la arteria dorsal del pene es la rama terminal. Bien, y ese es el recorrido de la pudenda interna. Entonces les van a preguntar, el bulbo, los cuerpos cavernosos, ¿cómo están irrigados? Los cuerpos cavernosos, con las arterias cavernosas, ramas de la arteria dorsal del pene terminal de la pudenda interna. El cuerpo esponjoso, la uretra esponjosa, los músculos bulbocavernosos, los músculos del perineo están irrigados por la arteria perineal superficial, rama colateral de la arteria pudenda interna. ¿Se entiende? Bien. Todas estas venas están acompañadas ¿de quién? De estas arterias están acompañadas de venas. Las venas se van a reunir pero confluyendo. Antes plexos. En la pelvis hay plexos seminales, vaginales, uterinos, prostáticos, lateroprostáticos, laterovesicales, que se van a reconstituir en una vena que va a ser luego una aferente de la vena ilíaca interna. Primero antes pudenda interna, para luego ser vena ilíaca interna. ¿Se entiende? Es como que las venas en la pelvis, antes de ser una vena única que acompaña a la arteria homónima, homóloga, que tiene su mismo nombre, antes se ramificó en plexos. ¿Bien? Y acompañando a todos estos grandes troncos, no nos tenemos que olvidar de la presencia de las cadenas linfáticas. Hay ganglios linfáticos que se llaman ganglios linfáticos ilíacos comunes y primitivos, ilíacos internos e ilíacos externos, los que están acompañando a la sacra media, los ganglios del promontorio. Y hay ganglios que acompañan al nervio obturador, que son los ganglios obturadores. Los obturadores, los del promontorio,
los ilíacos internos, los ilíacos externos y los ilíacos primitivos, todos son importantes como región. Todos van ascendiendo. ¿A dónde van a terminar drenando su linfa? En el conducto, digamos, de origen, en los ganglios de origen del conducto torácico, es decir, en los lateroaórticos, de los preaórticos, retroaórticos, interaórticos, cabos y demás. Si ustedes se van de este seminario habiendo entendido estas ramas, si ustedes pueden leer esto, interpretar esto y más o menos acordar de eso, ese es el cometido. Después, las ramas terminales groseras, chiquitas, estas del aparato genital ya no es de memoria, porque si ya se sabe de dónde procede el tronco, ya saben dónde viene la arteria pudenda interna, ya sabemos si decimos perineal superficial, dónde está en el periné, si decimos anal, dónde está, pero rama de quién es, pudenda, rama de quién, de la ilíaca interna. Es más importante conocer el tronco que le da origen a la arteria terminal o a la arteria colateral que llega al órgano que el recorrido independiente de la perineal. Bien, no sirve de nada que sepan toda la perineal si no saben dónde está la pudenda y quién originó la pudenda. ¿Se entiende lo que les quiero decir? O sea, por eso es importante que rescaten este esquema. Y de las relaciones de las ilíacas, acuérdense de esto. Porque cuando van diciendo el recorrido de los vasos arteriales y tienen que mencionar alguna relación importante con algún nervio o con algún elemento, ustedes acuérdense que esto está bien en la pared posterior, cubierto por peritoneo antes de que el peritoneo se convierta en visceral, comienza a tapizar las caras laterales del recto y demás, y está por delante de los músculos. ¿Cuáles son los elementos que están en relación? Nervio obturador, las venas y los uréteres. Esas son las relaciones más importantes. Y los ganglios linfáticos. Si ustedes van desprendiendo las ramas viscerales y las ramas parietales de estos grandes troncos en forma ordenada, les resulta sencillo. Si ustedes desconocen esto, acordarse de la irrigación de todos los órganos sin saber la procedencia es memoria, que puede fallar y después de nada sirve. Bien, porque la idea no es que se la acuerden para el examen, la idea es que dentro de un tiempito lean una imagen de diagnóstico por imágenes y miren y se fijen. Este tronco es la ilíaca interna, este nervio que está acá, que está por fuera de ella, es el obturador, este vasito que está por dentro pasando por encima es el uréter. Esa es la idea, ¿entienden? Que después lo apliquen, ¿bien? Bueno, cualquier duda que tengan durante la semana me escriban, yo por la noche les puedo responder y subo los videitos que faltan y ya van a tener, ya algunos dibujos ya están subidos, pero no va a haber nada fuera en el examencito, fuera de los esquemas que vimos acá. Así que quédense tranquilos, tengan toda una buena semana. PDFs, ¿dónde se pueden conseguir? Lo tienen los chicos del centro de estudiantes. Ah, listo. Si me aguantan que guarde esto. Sí. Tengo miedo. Están, Mai está por ahí, los tienen los chicos al PDF, lo tienen. Y, pero ¿en dónde lo tendrán? Subido, ¿dónde lo tienen? ¿Alguien los tiene? Están, si no están en la fotocopiadora. Si no, creo que los PDFs están en la fotocopiadora. El del centro del centro de estudiantes. Si no, pregunten en la mesita del aula. Pregunten, pero son esquemas que vimos, capas de los testigos. Nosotros no vamos a tener que dibujar. No, ya tienen el dibujo hecho. Y hay que ir rellenando. No, tienen que las referencias que se les pide nada más. O sea que ustedes tienen que interpretar el dibujo. Claro, el dibujo no es que hay que dibujar. Como si fuese una tab de diagnóstico por imagen, por ejemplo, ahí y tienen que decir, esta es la próstata, esta es la vesícula seminal, esta es la arteria uterina, este es el nervio obturador.
Listo. Igual en los Por dibujos eso que el dibujo tienen, va a ayudar más o menos. por eso los dibujos que tienen todas las referencias, todas. Entonces la idea es que ustedes con ese dibujo que están en blanco y negro lo pintan, lo recreen, Claro. lo interpreten, lo aprendan. La idea es que lo aprendan para que Sí. después lo pongan a hablar. La idea es que no es que sepan en el examen y sepan las referencias. La idea es que sin eso, después vean la pelvis y digan esto, Acá. esto. Esa. La idea de esto es eso. Que lo apliquen Gracias. después. No, y nada, chicos. Dime. Quería preguntarte mail o teléfono de contacto así para mandar una pregunta. ¿Tenés mail? Si me querés mandar un mail, eugecabral@hotmail.com. Yo me lo voy a- Y si no, por Messenger en Facebook, María Eugenia Cabral, me encontrás fácil. Me mandás un mensajito por ahí y listo. Y si no, mi teléfono, lo que pasa es que el teléfono yo lo suelo tener apagado en la mayoría parte del tiempo. Si no, pero, te sí. escribo María Eugenia Cabral está Sí, en... María Eugenia Cabral Quintero. Chica, ¿dónde está esto? Gracias por... No, de nada, chicos. No, estoy en un problema, chicos. Que estoy en un problema. Porque no encuentro dónde lo grabe. No me sale la grabadora. Bueno, lo hago en mi casa. Me parece que estaba... Estaba grabando, pero no encuentro el icono. ¿Qué problema? A ver si saco todo esto. Una pena, todos los dibujitos lindos. No, no lo quiero guardar. Díganme la pregunta, ¿qué necesitan? ¿No guardar? Sí, yo la otra vez que preguntaron sobre cuándo querías el examen, Sí. yo marqué para el final de todo. Ah, no lo querés hacer. Sí, Ahora. no, pero igualmente como... Acá está, listo. Ah, genial. Ahí está. Porque si no...